Hay un precio a pagar por la incomodidad. Y el precio de estar incómodo siempre va a ser lo que te va a llevar a esa vida de tus sueños. No soy una persona, soy un proceso evolutivo. Hay que pagar un precio para obtener resultados diferentes y es el precio de tomar decisiones diferentes. Porque la vida cambia a tu alrededor, pero tú te resistes a los cambios. Estás sujetos a una misma identidad como si fueses un psicorrígido. Precisamente quedarte en el lugar donde estás viviendo una vida de estancamiento, una vida de migaja, una vida de miseria, no es estar vivo, no es vivir una vida que merece ser vivida. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Estreno con Joel Sardiñas, Ismael Cala, en nuestro viaje de Phoenix a Austin, Texas, en la gira Mentes Millonarias. Y recuerda, si no has visto los otros episodios y has llegado a este por primera vez, ponte al día con los anteriores, suscríbete al canal de Joel Sardiñas en YouTube, al de Ismael Cala, Conversaciones en las Alturas. Envíale esta conversación cuando la termines si te aporta valor a 5 personas y activa la campanita de notificaciones porque todos los días estamos subiendo contenido de alto valor para ustedes. Mi querido Joel, en este episodio, ¿qué tal si nosotros hablamos de el precio de la incomodidad? Me encanta, Isma. Buenos días para todos. Qué placer y qué privilegio poderlos estar saludando en el momento que estén viendo este episodio. Realmente esperamos que le pueda transmitir e impactar mucho el propósito por el cual lo hacemos. Muy pronto vamos a estar teniendo en Conversaciones en las Alturas invitados de lujo que vamos a también traerlos en estos viajes con nosotros para que te puedan generar un alto impacto en tu vida con las entrevistas que le vamos a estar haciendo. Me encanta hablar de este tema porque es un precio que no todo el mundo está dispuesto a pagar, pero es necesario si realmente quieres lograr resultados diferentes a los que hoy tienes en tu vida. Estar dispuesto a pagar el precio de ser diferente, el precio de la grandeza y el precio de estar incómodo, siempre va a ser lo que te va a llevar a esa vida de tus sueños. Así que vamos a empezar a hablar de la incomodidad como una maestra, porque mucha gente le gusta mantenerse en su zona cómoda, ser adictos a lo que ya conocen, los hábitos que tienen, el contexto, la herencia cultural, los guiones sociales que han recibido. Las falsas lealtades. Exactamente. Sin embargo, si uno se queda ahí, sigue siendo la misma persona, involuciona, de hecho. Porque la vida cambia a tu alrededor, pero tú te resistes a los cambios, estás sujetos a una misma identidad como si fueses un psicorrígido. Y la verdad, no hay exploración hacia lo nuevo, lo diferente. No hay mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento uno la cultiva cuando se expone a cosas incómodas, a muchas cosas que hay que aprender o desaprender. Y eso nos hace sentir a veces inseguros e incómodos porque el cerebro necesita energía y voluntad para aprender algo que no sabemos hoy. Como seres humanos no nos gusta salir de lo conocido. Cada vez que tenemos que dar un paso que nos lleva a algo que no conocemos, a algo que sería como comprarte un boleto o un pasaje a lo desconocido, es como empiezan las conversaciones, empieza precisamente el usurpador que vive dentro de nosotros, esa vocecita a implosionar ese deseo ardiente de cambio y de transformación que siempre te va a llevar a moverte en una zona cómoda, pero que simplemente va a ser una zona cómoda hasta que te acostumbres. Después va a ser tu normalidad. Te invito a que pienses en todas las cosas que te tocó decidir en la vida y que te llevaron al lugar donde hoy estás, como siempre al inicio te llevaron a precisamente sentirte incómodo. Y hoy simplemente te mueves en una zona que hoy es comodidad, pero en algún momento fue incomodidad. Ocurre que aparecen las conversaciones desde la herencia cultural y el entorno que nos llevan a sentir ese sentimiento de miedo al fracaso. Y al final, esto me gusta siempre compartirlo, porque yo también en algún momento sentí miedo al fracaso, sentí miedo a equivocarme, sentí miedo a caer, sentí miedo a ser juzgado, sentí miedo a que me miraran mal o a que hablaran mal de mí, y entendí que el peor fracaso que puede vivir un ser humano es quedarse donde está. Es quedarse en una zona de comodidad que no te lleva a ningún lugar, que no te lleva a crecer y que no te lleva a tener resultados diferentes. También entendí que hay que pagar un precio para obtener resultados diferentes y es el precio de tomar decisiones diferentes. Lo entiendo porque muchas veces las personas, y esto es algo que tú y yo hablamos mucho, están esperando precisamente ese golpe de suerte, ese acontecimiento que pueda llegar y cambiarles la vida, y el no entender que tu vida solamente va a cambiar con las acciones que tomes día a día.
cada pequeño paso que das te acerca más a la vida de tus sueños que esperar un acontecimiento que posiblemente nunca llegue. Y fíjate que a nosotros nos ha tocado romper muchísimas barreras y techos mentales para poder disfrutar hoy la libertad de sentir que vivimos bajo nuestros propios términos, con un guión que nos tocó reescribir, empezando por ponernos y exponernos a algo incómodo y desconocido como es salir del país por donde muchísimos años vivimos, en donde vivimos muchísimos años, y romper el guión que nos enseñaron. ¿Qué nos enseñaron a nosotros como cubanos? No nos enseñaron a emprender, nos enseñaron a depender de un gobierno. Nos prepararon para ser proletarios, no para ser empresarios. Nos prepararon para quedarnos pobres, materialmente hablando, y nosotros hemos logrado convertirnos en exitosos, prósperos, millonarios o multimillonarios. Pero la suma de dinero no es lo más trascendental aquí. Es todo lo que se ha tenido que romper a nivel de techos mentales, y eso lleva a que nos expongamos a salas en las que a lo mejor no nos sentíamos cómodos las primeras veces donde estuvimos. Ese es el precio de la incomodidad. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo era una persona que yo me sentía intimidado por personas de más estándares sociales, de más roce social. Pero sí, tú también, ¿verdad? O sea, cuando yo iba a salas hace años atrás, donde veía gente ya muy sofisticada, elegante, con clase, ¿verdad? Yo me intimidaba porque, por ejemplo, en etiqueta y protocolo, a mí me incomodaba hasta que aprendí a ir a una cena de gala, porque yo no sabía ni tomar los cubiertos. Yo no sabía cuál cubierto era para empezar, cuál es el otro, y entonces uno se sentía a menos. Pero si tú te escondes y no te pones en zonas incómodas con gente que sabe más que tú, que tiene a lo mejor un roce social mucho mayor que tú, que tiene una influencia mayor que tú, entonces te quedas siendo el mismo que eres. Pero hay que entender por qué, como seres humanos, sobre todo como latinos, como hispanos, a veces no queremos pagar el precio de la incomodidad. Y es simple. Es porque precisamente preferimos quedarnos en esa zona donde lo conocemos todo, porque le tenemos miedo a ser juzgados. Tenemos miedo a que hablen mal de nosotros, a que nos tiren hacia abajo, porque eso es lo que nos han enseñado en el entorno. Tú no perteneces a esta clase, tú no eres, o sea, nos han enseñado a ser pequeñitos, a no elevar nuestro umbral de merecimiento, a pensar o a ser valorados por lo que tenemos y no por lo que realmente somos. Y es la parte en la que a todos ustedes que están viendo este episodio deberías tener conciencia de que hay un falso concepto allá afuera, y honestamente lamento mucho esta parte de los que se lo creen, porque te enseñan a ir en la parte de afuera y no buscar hacia adentro, de que como te ven te tratan. Así es. Hasta cierto punto podría tener algo de razón este punto, pero al final... Porque los seres humanos sí juzgamos, es la verdad, Joel. La gente juzga, que te equivoques, porque uno de los 4 acuerdos dice no deberías hacer suposiciones, pero la gente las hace. La gente las hace. Tú vistes a un multimillonario, lo vistes en harapos, y el que no sabe va a pensar que el tipo no tiene un peso porque lo ve en harapos. Y vistes a otro que es pobre, que no tiene un centavo, pero lo vistes bien, y el que va a pensar que este es multimillonario. Y en el mundo que hoy vivimos hay mucha falsa apariencia. Exacto. Hay muchas personas que ni siquiera tienen para llegar a fin de mes. Invertir para parecer. Invierten para parecer, aunque luego tienen todo endeudado y ni siquiera les alcanza para fin de mes. Pero es la cultura del aparentar. Invertir para parecer versus invertir para hacer. Incluso este episodio y este podcast se llama Conversaciones en las Alturas, y es algo que no existe, que es inédito, pero yo sí te puedo decir, porque conozco personas que han rentado jets para aparentar algo que ni siquiera después se pueden costear. Ni jets. Han rentado estudios a veces, que dentro del estudio tienen el caparazón del jet para hacer creer a las personas que están montados en un jet. Por eso te digo, vivimos en una cultura de simbolismos que por eso hay que tener tanto cuidado. Ahora, el precio de ir a lo incómodo. Miren, yo descubrí algo. La zona de confort, ¿verdad? Que hablamos de la zona de confort, deberíamos llamarle la zona de lo familiar, porque no hay confort en la zona de confort, porque nadie puede de verdad estar bien estando estancado, estando en su familiaridad. Entonces yo no le quiero llamar zona de confort,
yo le quiero llamar zona de familiaridad, zona familiar, porque es donde tú te sientes ahí como que eres el Rey León, pero dentro de un circulito así, mientras que cuando te pones en lo incómodo, que es una zona de aprendizaje, mira lo que sucede. No es que tú sales de tu zona de confort o tu zona familiar y la dejas atrás, no. Es que a medida que tú te pones en una zona incómoda, que es la zona mágica de aprendizaje, tu zona de familiaridad va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero ¿por qué tantas personas a veces tienen el deseo, quieren hacerlo y no lo hacen? Porque precisamente en el entorno y en el contexto en el que como hispanos y latinos nos movemos, siempre van a haber personas que nos van a decir que no se puede, que es imposible, que estás loco. Por una razón muy simple, porque el cambio siempre le molesta a las personas que están cómodas estando estancadas. Claro. Hay personas que están felices estando en una zona de estancamiento y no quieren salir de ahí. Entonces ven que alguien de su entorno empieza a salir y empiezan a darle razones por las cuales yo no creo que salir. estén tan felices, Joel. Están resignadas. Están resignadas porque nadie puede ser feliz sin la expresión constante de su potencial oculto. ¿Ves? La felicidad, ahora, hay un nivel de que ni apatía. siquiera se han dado el permiso Apatía y de conformismo. entender que tienen un potencial oculto. Correcto. No lo han descubierto porque los guiones sociales los han metido en un guión de supervivencia. ¿Ves? En un trabajo monótono en el que se acostumbraron a eso y a no más, se les hizo demasiado familiar pensar que no podían aspirar a más, que no merecían más y se quedan en esa zona y no se ponen en otras zonas incómodas. Yo lo digo en las conferencias cuando pedimos permiso tú y yo para provocar y para incomodar a las personas. Yo digo, no podemos hablar de discriminación si somos nosotros los que nos autosegregamos como latinos cuando migramos. Porque ponte a pensar en las ciudades. Usted conoce dónde viven los cubanos, usted conoce dónde viven los venezolanos, usted sabe dónde es el barrio colombiano, el barrio mexicano. Eso es el gueto de autosegregación. Irme al lugar donde conozco todos los códigos, todo me es familiar, voy a comer la comida que estoy acostumbrado a comer toda mi vida, voy a hablar con gente de las mismas cosas que quiero hablar, de las que salí de mi país supuestamente para expandirme. La migración es el ejemplo de alguien que elige ponerse en una zona incómoda para relacionarse con otros, o elige que Cuba, salí de Cuba, pero Cuba no sale de mí, salí de México, pero México no sale de mí, salí de Venezuela, pero Venezuela no sale de mí. Ese es el mejor ejemplo del precio por la incomodidad. Yo me acuerdo en Toronto cuando me dijeron, el barrio latino es allá. Yo dije, pues dime cuál es la dirección opuesta para irme a vivir en el lado opuesto de la ciudad donde viven los latinos, porque yo quiero aprender inglés. Y si yo llego a Toronto y me voy a vivir en el barrio latino, ¿qué inglés sabría yo hoy? Como mucha gente que vive en Miami y lleva 30 años en Miami y no habla inglés, porque no ha querido salir de su zona familiar. Hay un precio a pagar por la incomodidad. Y cuando uno está dispuesto a pagar ese precio de sentirse incómodo, ahí es donde viene el aprendizaje y el entrenamiento de una mentalidad de crecimiento. Y ahí es donde yo le digo a las personas en los entrenamientos que hacemos en Mentes Millonarias, le digo, repite en voz alta, no soy una persona, soy un proceso evolutivo. No soy una persona, soy un proceso evolutivo. Porque Joel Sardiñas, a los 40 que tienes, no es la misma persona que a los 30. Ni voy a ser la misma a los 41. O a los 50, imagínate. Porque lo elijo. Imagínate cuando tengas mi edad, que te faltan 15 años. ¿Quién vas a ser tú con el nivel de madurez, experiencia, sabiduría a los 55? No va a ser la misma persona. Y hoy tenemos la oportunidad de realmente no dejar que la vida se nos vaya por delante, sino de tomar acción y de sí, pagar el precio de la incomodidad, pero entendiendo que nos acerca y nos lleva a esa vida de nuestros sueños, a quedarnos como estamos. Al final muchas personas salen todos emigramos por una razón. Y siempre lo digo a modo humorístico, pero es la verdad. ¿Cuántas personas no pagaron el precio de la incomodidad para emigrar buscando el sueño americano y llegaron a este país y están viviendo en una zona de estancamiento donde el único sueño que han encontrado es que se pasan el día entero con sueños? Porque tienen 2 y 3 trabajos y están directamente el día entero con sueños. Y la verdad eso da gracia, pero es triste. Es triste, es triste. Es triste que uno venga y sobreviva a ese nivel de desgaste. Por no estirarse e ir más allá y preguntarse, familia hermosa, el éxito deja huellas. Pregúntate primero a dónde quieres estar, qué es lo que deseas, qué es lo que estás buscando. Una casa, un avión, lo que sea.
y después pregúntate, ¿lo que yo deseo ya alguien lo logró, ya alguien lo posee? Porque las preguntas siempre te van a llevar a buscar y encontrar respuestas. Y una vez que tengas precisamente la respuesta, sí, no es un extraterrestre, es un ser humano, entonces después pregúntate, ¿qué hizo esa persona? Si yo también aprendo a hacerlo y sigo el mismo camino, la huella que dejó, también pueda lograrlo, también pueda conseguirlo. Pero seguimos todos los días haciendo lo mismo, que nos tiene teniendo los mismos resultados por no querer ponernos incómodos, pero hay que ponerse incómodos si queremos tener cosas diferentes, la realidad, de la verdad, y no queremos hacerlo. Entonces, simplemente es una cuestión de que entiendas que dependiendo qué precio estés dispuesto a pagar, va a ser el resultado que obtienes en la vida, porque te guste o no te guste, todos los días en tu vida estás pagando un alto precio. Pagas un alto precio cuando decides todos los días rodearte con las mismas personas que te desmotivan, que te hablan mal de los demás, que siempre se están quejando, que siempre culpan a otros, que te hablan de imposibilidades. Pagas un alto precio cuando decides precisamente todos los días llegar a tu casa y dedicarle horas, por ejemplo, a estar viendo noticias que te dan parálisis en la mente y no te llevan a tomar acciones acertadas. También pagas un alto precio cuando todos los días decides no hacer cosas diferentes. Podrías pagar el precio de, por ejemplo, leer libros, escuchar podcasts como este. Podrías pagar el precio, por ejemplo, de atreverte a ir por tus sueños. Porque muchas veces no lo haces porque tienes miedo a que te juzguen, de estar loco. Fue lo que ocurrió conmigo, fue lo que ocurrió contigo. Pero prefieres ser el loco que lo da todo por ir a luchar por sus sueños que quedarte en el lugar donde estás. Precisamente quedarte en el lugar donde estás viviendo una vida de estancamiento, una vida de migaja, una vida de miseria, no es estar vivo, no es vivir una vida que merece ser vivida. Yo he entendido algo y es que esta vida no tiene cabida para las personas que se esconden detrás de sus excusas, detrás de sus miedos y detrás de sus conversaciones, en este caso empobrecedoras. Si realmente deseas y quieres algo, tienes que ir a por ello con todo. Así que entiende que solamente hay un precio a pagar y es el precio de estar incómodo si deseas realmente cosas extraordinarias en tu vida. Gracias por estar con nosotros. Si te aportó valor esta conversación, por favor comparte el episodio al menos con 5 personas, porque son este tipo de conversaciones de vanguardia las que nos hacen avanzar. Recuerda lo que dijo Albert Einstein: una mente que se expande no regresa jamás a su tamaño original. Y esas son conversaciones en las alturas, y es literal porque vamos a 40,000 pies de altura o más en el Investep Jet, ¿verdad? Camino a Austin para Mentes Millonarias esta tarde-noche, y porque son conversaciones en las alturas de inspiración, de vanguardia. Algo que me encanta siempre cuando venimos del West, en este caso del oeste, hacia el East, es que el viento siempre viene de cola. La velocidad es increíble ahí, maravillosa. 1000 kilómetros por hora, o sea, wow. 570 knots. Wow. O sea, muy poderosa la velocidad que vamos. Nos vemos en un próximo episodio de Conversaciones en las Alturas y muy pronto con invitados de honor y de lujo que van a estar engalanando este podcast. Así que gracias por vernos, gracias por escucharnos y mantente en este movimiento que es Mentes Millonarias, Cuentas Millonarias. Nos vemos. Chao, chao y bendiciones. Chao. Mira qué bonito, qué bonito, qué bonito. Eso.